Y pues bueno, comencemos. Entonces, aquí tenemos nuestra introducción al cálculo tensorial. Déjenme aquí aquí hay algo que tengo que mejorar. Ahí está, ¿no? A ver, full screen. Ya. Entonces, hoy día estamos en el 14 de noviembre. Bien, entonces vamos a ver esto de acá. El estudio del cálculo tensorial requiere una cierta cantidad de material antecedente que puede parecer no muy importante, pero que sin él no se puede avanzar muy lejos. En este capítulo introducimos el criterio de la suma de Einstein. Bien. Entonces, lo que vamos a ver, en primera instancia, como aquí dice, no parece muy importante, pero va a ser fundamental para que podamos avanzar en los cálculos. Lo que primero vamos a hacer, vamos a analizar esta suma que tenemos aquí. Este de aquí es el signo sumatorio, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes lo vieron en Mate 100 o en alguna otra materia, ¿no? Bien, entonces, como podemos ver, este sumatorio de aquí está con el índice J, ¿no? Me está diciendo, tienes que sumar esto que está acá, desde J igual a 1 hasta J igual a N. Entonces, J en 1, J en 2, más J en 3, más J en 4, continuamos hasta J en N, ¿no? Esto de aquí, todo esto de acá me está representando esta suma. Todo esto de acá me está representando esta suma. Pero esto de aquí, ¿a qué equivale? A ver, supongamos que no quiero usar J, supongamos que quiero usar K, entonces lo voy a cambiar el J por el K. Lo voy a colocar aquí el K. Y pues bueno, ¿qué nos va a quedar aquí? Voy a tener esta expresión. Vean que estoy reemplazando el J por el K, lo estoy reemplazando. Ahora lo que vamos a realizar es una suma. Desde K igual a 1 hasta K igual a N. Entonces va a ser K igual a 1 más K igual a N más K igual a 3 más K igual a 4 hasta K igual a N. O sea, aquí en vez de K lo estoy colocando 1, aquí 2, aquí 3 y aquí 4 hasta N, ¿no? Entonces vean que esto de acá me está representando la misma suma. Esta suma que tengo acá es la misma que está acá, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que he cambiado? He cambiado el J por el K. Y vean que por otro lado, el I no va a importar. El símbolo o el índice I no va a importar. Entonces, aquí hay que hacer una observación. Observe que el reemplazo de J por K, bueno, observe que se reemplazó J por K, ¿no? Es justamente lo que les he dicho. J yo lo he cambiado por K. Pero la sumatoria sigue siendo la misma. Sigue siendo este lado derecho la misma suma. Ahora aquí vamos a introducir una cierta terminología muy importante, que es la siguiente. Es que el índice J le vamos a llamar índice mudo, porque lo puedo cambiar y no pasa nada. Si lo cambio, no va a pasar nada. Entonces, J va a ser índice mudo, o también K, podemos decir que es un índice mudo. Y vean que el I en ningún momento está interviniendo. Podría cambiar I, por ejemplo, aquí por M, y no pasaría nada. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahí lo vamos a llamar índice libre. Y aquí es justamente donde estamos diciendo esa observación. Además, note que podemos tomar cualquier valor de I, siempre que I esté entre 0 y N. Por esta razón, I es un índice libre. Entonces, J es un índice mudo. ¿Por qué? Porque lo puedo cambiar y no pasa nada. E I es un índice libre. ¿Por qué? Porque puedo darle cualquier valor en este intervalo de números enteros. Entonces, J o K es un índice mudo e I es un índice libre. Esa terminología es la primera que estamos introduciendo. Ahora vamos a introducir lo que es el criterio de la suma de Einstein, que nos dice lo siguiente. Una expresión que involucra un par de índices repetidos, aquí es muy importante decir un par, una expresión que involucra un par de índices repetidos, y tenemos los siguientes casos, ¿no? Un par de subíndices, o sea, un par de subíndices, un par de índices donde uno es un subíndice y el otro es un superíndice, o el último caso en el que ambos pares son superíndices. Vamos a tener tres casos, donde el par de índices van a ser subíndices, donde el par de índices van a ser superíndices, o donde en el par de índices uno va a ser un subíndice y el otro va a ser un superíndice. Esto se va a entender un poco más con los ejemplos, pero a ver, volvamos a leer esta parte. Una expresión que involucra un par de índices repetidos,
deberás representar su suma sobre los valores desde 1 hasta n de los índices repetidos, a no ser que explícitamente se diga lo contrario. La excepción a esta regla es el carácter n, el cual representa el rango de toda la suma. Observación número 1. Cualquier índice libre en una expresión deberá tener el mismo rango, cualquier índice libre en una expresión deberá tener el mismo rango como índices de suma, a no ser que se diga lo contrario. Ningún índice puede aparecer más de 2 veces en una expresión dada. Bien, lo que tenemos son estas dos observaciones y tenemos esta definición. Vamos a ver unos ejemplos para que se comprenda bien esto. Escribir la expresión, esta expresión completa me está diciendo, para n igual a 6. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vean que aquí esto de aquí es un término con dos índices repetidos. Es una expresión que involucra dos índices repetidos. ¿Y en qué caso va a caer? Vean que aquí tenemos dos casos, o mejor dicho, tres casos tenemos. Vamos a tener el caso en el que estos dos índices repetidos van a ser un par de subíndices. Entonces, estamos en el primer caso. Lo que tenemos es un término con un par de índices repetidos. Y ese par de índices son subíndices, ¿no? Bien, entonces, aquí me está diciendo n igual a 6. Quiere decir que este i va a variar hasta 6. Eso es lo que me está diciendo este n igual a 6. Bien, entonces, sea Q esta expresión, aplicando el criterio de la suma de Einstein, al par de subíndices repetidos i, tenemos lo siguiente. Como es un par de índices repetidos, la suma se tiene que realizar desde 1 hasta 6. Desde 1 hasta 6. O sea, básicamente estamos haciendo lo que está acá, porque vean que aquí hay un par de índices repetidos, ¿no? Que son J. Y estamos sumando con respecto de esos índices. Lo que estamos haciendo es evaluar J en 1, más esto evaluado en J igual a 2, más esto evaluado en J igual a 3. Seguimos hasta esto evaluado en J igual a N, ¿no? Entonces, vean que aquí yo tengo un par de índices repetidos y estoy realizando la suma con respecto a ese par de subíndices repetidos. Lo mismo estamos realizando acá, pero ya no estamos anotando el signo de sumatoria. Justamente este criterio de la suma es para suprimir esta suma. Yo no quiero anotar este símbolo. Quiero simplemente anotar esto de esta forma, solo esto que está aquí adentro. Y cuando vea el par de índices repetidos, lo que tengo que entender es que se tiene que realizar la suma. Con respecto a esos índices. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Tengo este par de subíndices repetidos y vamos a sumar con respecto a esos subíndices. Entonces, va a ser este evaluado en 1, en i igual a 1, más este evaluado en i igual a 2, y continuamos, evaluado en 3, evaluado en 4, evaluado en 5, evaluado en 6, y se suma. Como hay un par de índices repetidos y n es igual a 6, se va a sumar hasta 6 términos. Ahora, lo que hay que observar aquí es lo siguiente, es que i es el índice mudo, ya que si los reemplazamos por j tenemos esto, pero esto si lo desarrollamos para n igual a 6, vamos a obtener la misma suma. O sea, aquí el i yo lo puedo intercambiar, porque es un índice mudo. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo ahora este símbolo, vean este símbolo de acá. Este símbolo de aquí tiene un par de índices repetidos. El índice i y el índice, el índice i es el que está repetido. Ahora, volvamos otra vez a la definición. ¿Qué es lo que nos dice? Una expresión que involucra un par de índices repetidos deberás representar su suma sobre los valores desde 1 hasta n de los índices repetidos, a no ser que se diga explícitamente lo contrario. Ahora, cuando tenemos un par de índices repetidos, les vuelvo a repetir, vamos a tener tres casos. Vamos a tener cuando un par de índices es, cuando los índices repetidos van a ser subíndices. Luego vamos a tener el otro caso cuando el par de índices repetidos van a ser superíndices. Y vamos a tener el último caso que cuando el par de índices repetidos, uno es un subíndice y el otro es un superíndice. Y ese es justamente el caso en el que estamos ahora. Esto de acá que tenemos, tiene un
tiene un superíndice repetido, perdón, tiene un índice repetido que es un superíndice, que es este i que está aquí arriba. Este i que está aquí arriba no es exponente, es un superíndice. Un superíndice es un índice, pero que se coloca arriba, en la parte superior. Y tenemos otro subíndice, que es este i, ¿no? Bueno, tenemos otro índice, que es un subíndice, que es este i. Entonces, estos dos índices son repetidos y por lo tanto hay que realizar una suma. Esa suma, ¿hasta dónde se tiene que realizar? Hasta n igual a 4. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es expresar esto de forma completa para n igual a 4 y además tenemos que contestar esta pregunta. ¿Cuáles son los índices mudos y cuáles son los índices libres? ¿Y cuántas sumas hay? Bueno, en realidad son como tres preguntas, ¿no? Entonces lo que hay que aplicar es el criterio de la suma de Einstein. Vamos a partir de esto. ¿Dónde están los índices repetidos? Aquí y aquí, ¿no? Un superíndice y un subíndice. Entonces vamos a sumar con respecto a ahí. Entonces, esto va a ser evaluado en 1, en i igual a 1, en i igual a 2, i igual a 3 e i igual a 4. Cuando hay índices repetidos, se suma, ¿no? I igual a 1 más i igual a 2 más i igual a 3 más i igual a 4. Ahora, vean que j y k no son repetidos, ¿no? Por lo tanto, no hay que sumar, porque no hay otro k con quien sumar y no hay otra j, ¿no? Para poder sumar. Entonces, mi expresión simplemente se va a quedar así. Entonces, hasta ahí, hasta el primer punto. Si nos hubiese dicho hasta n igual a 7, digamos, entonces habrían sido 7 términos. Si nos hubiese dicho n igual a 20, habrían sido 20 términos. Este me está diciendo hasta dónde va la suma, hasta dónde va la suma. Bien, ahora aquí hay otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los índices mudos y cuáles son los índices libres? Bien, entonces, los índices mudos van a ser los que puedo reemplazar, ¿no? Sin que altere la expresión. Y va a ser el índice mudo. ¿Por qué? Porque lo puedo reemplazar. ¿Y cuáles van a ser los índices libres? Los índices libres van a ser J y K, porque podré intercambiarlos y la expresión tampoco se afectaría. Entonces, los índices libres son J y K, y el índice mudo es I, ¿no? Por la observación 2, por esta observación de aquí, ¿no? Ningún índice puede aparecer más de 2 veces en una expresión dada. Creo que debería decir por la observación 1. Cualquier índice libre en una expresión deberá tener el mismo rango como índices de suma, a no ser que se diga lo contrario. Ya. Lo que nos está diciendo la observación 1, nos está diciendo es, como aquí no nos está diciendo nada sobre J y K, lo que tenemos que asumir es que J y K toman valores entre 1 y 4. Entonces, I solo puede tomar valores enteros entre 1 y 4, y J solo puede tomar valores enteros entre 1 y 4. Entonces, ¿cuántas posibilidades tendría para J? Tendría 4 posibilidades, que serían 1, 2, 3 y 4. O sea, J puede tomar los valores de 1, 2, 3 y 4. K, lo propio, puede tomar valores entre 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo para J y K en conjunto? Tengo 4 al cuadrado, o sea, son 4 para J y 4 para K. Van a ser 4 al cuadrado. Entonces, hay 16 sumas. Esta expresión que está acá me está representando 16 sumas, 16 ecuaciones me estás representando. ¿Cuál es el propósito de introducir toda esta notación? El propósito de introducir toda esta notación es que en el cálculo tensorial se manejan muchísimas ecuaciones, pero para poder compactar todas esas ecuaciones en una sola, se tiene que utilizar este criterio. O sea, esta sola ecuación me está representando 16 ecuaciones, de las cuales vamos a ver a continuación solo 2 ecuaciones. ¿Qué pasa si tomo J igual a 2 y K igual a 3? Entonces los reemplazaremos, ¿no? J igual a 2 acá y K igual a 3. Y me va a quedar esta suma. Entonces, esta es una de las 16 ecuaciones. Tomaremos ahora esta de acá, ¿no? J igual a 4 y K igual a 1. Entonces me va a quedar esto que tenemos acá. Donde está J le coloco 4 y donde está K le voy a colocar 1. Entonces me va a quedar esta expresión que tenemos aquí. Y como pueden ver es otra ecuación, ¿no? Entonces, ustedes pueden darse otros valores y van a generar otras ecuaciones. Pero vean que en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Esta ecuación que tengo acá me está compactando 16 ecuaciones, de las cuales tenemos aquí como ejemplo 2 de esas ecuaciones. Conclusión de esto, ¿cuál es el propósito de esto? Es compactar la notación, hacerla más pequeña, reducirla. Vean que aquí es lo mismo, ¿no? Todo esto de acá
toda esta suma lo estoy sintetizando en esta expresión que está acá, con esta suma o con esta notación. Si veo un par de índices repetidos en un término, quiere decir que tengo que sumar hasta un cierto n. En ese caso, este n es igual a 6. Si veo un par de índices, tengo que sumar, ¿no? Y los índices libres pueden tomar los valores desde 1 hasta 4, ¿no? Estoy tomando hasta 4 porque según la observación 1, si no se dice hasta dónde tienen que variar los índices libres, se toma este como el límite, hasta dónde pueden ir, desde 1 hasta 4, ¿no? Y solo pueden tomar números enteros, por si acaso, enteros positivos. Bien, vamos a ver otro ejemplo, que es este de acá, que está igual muy interesante. Hay que expandir esta expresión que está acá. Entonces, ¿qué es lo novedoso de aquí? Vean que es un término que tiene dos pares de índices repetidos. Un par es el par i y el otro par es el par j. Es un término que tiene dos pares de índices. El par i está repetido y el par j, que está también repetido, ¿no? JJ. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que hay que hacer una suma con respecto de i y luego hay que hacer una suma con respecto de j. O también podrían hacerlo de la forma inversa, ¿no? Primero podrían sumar con respecto de j y luego sumar con respecto de i. Y nos está dando el límite de la suma, que es n igual a 3. Entonces, a ver, primero sumamos con respecto al par de índices i. ¿Cómo va a ir esto? Entonces, vamos a sumar con respecto primero de i. Con respecto primero de i. Y, a ver, un segundito. Me parece haber escuchado algo. No, no hay nada, ya. Entonces, vamos a sumar con respecto primero de i. Entonces, i va a tomar 1, 2, 3, ¿no? Entonces, esto evaluado en i igual a 1, más esto evaluado en i igual a 2, más esto evaluado en i igual a 3. Y me queda esto. Ahora, cada uno de estos términos por separado, los tenemos que sumar con respecto de j, porque vean que este término tiene un par de índices repetidos, que es el par j. Este también tiene un par de índices repetidos, que es el par j, y este también tiene un par de índices repetidos, que también es el par j. Y luego, a ver, como aquí dice, ¿no? Luego con respecto al par índices j, ¿no? A ver, ¿cómo va esto? Este término primero, vean que lo estoy agrupando con paréntesis, entonces va a ser esto evaluado en j igual a 1, más esto evaluado en j igual a 2, más esto evaluado en j igual a 3. Entonces vean que es 1, 2, 3, ¿no? Ahora vamos a hacer lo propio para este otro término que está acá. J igual a 1, más j igual a 2, más j igual a 3. Ahora, este otro término vamos a tomar. J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3. Y de esa forma ya tenemos desarrollado. Vean que es una expresión larga, pero que la podemos compactar de esta manera. Bien, ahora aquí vamos a hablar algo que va a tener cierta importancia dependiendo del tipo de problema que uno vaya a resolver, que es las sustituciones. A ver, ¿qué es lo que nos dice esta parte? Supongamos que queremos sustituir esta expresión. Vean que aquí tengo un par de índices repetidos, que son el índice J y el índice I, perdón, el índice I es, es un índice libre. ¿Por qué? Porque puede tomar cualquier valor entre 1 y n, supongamos. Supongamos que esta suma va hasta n. O sea, esto tengo que sumar evaluado en 1, evaluado en 2, evaluado en 3, hasta evaluado en n. Entonces el i, pues, solo puede tomar valores enteros positivos entre 1 y n. Entonces, supongamos que queremos reemplazar esta expresión en esta ecuación que está acá. En esta. Y vean que esta tiene un par de índices repetidos, ¿no? Tiene dos pares de índices repetidos, el i y el j. Entonces, varios de ustedes pensarían, pues, agarraremos este y y los reemplazaremos ahí, ¿no? A ver, hagamos eso y vamos a obtener esto, ¿no? ¿Y qué vamos a obtener aquí? Vean que vamos a obtener algo extraño. Vean que vamos a tener un índice que va a estar repetido 4 veces. El j está 4 veces en este término y el i está 2 veces. Esta expresión es absurda. O sea, esta expresión no tiene sentido. Y este reemplazo que hemos hecho está mal. Está mal. Hay que tener mucho cuidado cuando se reemplaza una
expresión en otra cuando se está utilizando el criterio de la suma de Einstein. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo esto de acá. Bueno, habría que comprobarlo porque esa expresión no tiene sentido, pero la conclusión va a ser esa. Es que esta expresión no va a tener sentido. ¿Cuál debería ser la forma para reemplazar esta expresión en esta que tenemos acá? Entonces, lo que hay que hacer primero es lo siguiente. Voy a tomar mi Q, que es esto de acá, y voy a tomar esto, ¿no? Y lo que vamos a hacer es vamos a cambiar los índices mudos. Cambiamos los índices mudos, en este caso, J por R vamos a cambiar. Entonces, vean que este J, como es un índice mudo, yo lo puedo intercambiar, no hay problema. Lo voy a cambiar el J por el R, y me va a quedar esta expresión. Y luego de 100 vamos a reemplazar. Luego recién vamos a sustituir y nos va a quedar esta expresión. Ahora, vean, ¿cuál es la diferencia de esta con esta? Va a ser que aquí vamos a tener tres pares de índices repetidos. Vamos a tener el par I, el par J y el par R. Y esto sí está bien. Este de aquí sí está bien. Entonces, esta es la manera para poder sustituir una expresión en otra cuando estamos utilizando este criterio. Eso de aquí, pues, lo coloqué acá, pues, porque básicamente está aquí, ¿no? Lo que ahorita les estoy contando, lo que les estoy explicando, lo que estoy exponiendo, está en este texto, ¿no? Vean, criterio de la suma de Einstein, está la observación, está aquí, esto de aquí es la observación 1, la observación 2, las sumas dobles que hemos visto ya con ejemplos. Esto, vean, esto aquí es todo aquí lo que les he expuesto ahora está acá. Y aquí hay muchos más ejemplos y ahora pasa a la delta de Kronecker, ¿no? Y es justamente a lo que vamos a pasar ahora. Entonces, ¿qué es la delta de Kronecker? Bien, la delta de Kronecker es un tensor de orden 2 y lo podemos representar como una matriz. Lo podemos representar como una matriz y tiene una definición de esta forma. Es un símbolo delta IJ o también puede estar simbolizado de esta forma. Delta sub I super J, o sea, un I abajo y un J arriba. O puede estar representado con sus pares de índices en la parte superior, ¿no? I, J. Estas tres son equivalentes. Entonces, la delta de Kronecker va a valer 1, si I y J son iguales. Y va a valer 0, o sea, este valorcito de acá va a valer 0 si I y J son distintos. O sea, si estos índices son distintos, esto va a valer 0. Pero si son iguales, va a valer 1. Bueno, a continuación les voy a mostrar una representación matricial de la delta de Kronecker para n igual a 2 y para n igual a 3, ¿no? Entonces, la matriz identidad de tamaño 2 se puede colocar en términos de la delta de Kronecker de la siguiente manera. La matriz identidad 2 va a ser la matriz que tiene como elementos a la delta de Kronecker, o sea, los elementos delta sub i j. Ahora, como es una matriz 2 por 2, pues esto va a tomar los siguientes valores. Va a ser 1, 1, 1, 2 para la primera fila, 2, 1, 2, 2 para la segunda fila. Ahora vamos a aplicar esta definición. Si son iguales, va a valer 1. Si son distintos, va a valer 0. Los índices son iguales, 1, 1. Vale 1 la delta de Kronecker. Los índices son distintos, vale 0. Los índices son distintos, vale 0. Los índices son iguales. Vale 1, ¿no? En el último caso. Para i igual a 3, perdón, para n igual a 3 va a ser lo mismo. Vamos a tener la matriz de identidad de tamaño 3 y vamos a tener sus elementos asegurados de esta forma. Bien, entonces en este caso vamos a tener delta de 1, 1, delta de 1, 2, delta de 1, 3, lo mismo para la segunda fila y para la tercera fila. Entonces, ¿cuándo la delta de Kronecker es igual a 1? Cuando los subíndices son iguales, ¿no? Entonces, aquí va a ser 1, aquí va a ser 1 y aquí va a ser 1, solo en los elementos de la diagonal. Y en los demás elementos va a ser 0. Entonces, como pueden ver, la delta de Kronecker lo que está representando son los elementos de esta matriz. Son los elementos de esta matriz. Pero también lo podemos ver así como un símbolo con índices. Tal y como veíamos estos símbolos de acá, ¿no? Vean que aquí solo son símbolos con índices. Bien, entonces vamos a ver ahora un ejemplo con la delta de Kronecker.
Y el siguiente ejemplo es este, es evaluar esto, este símbolo que está acá. Entonces, vean que aquí vamos a aplicar lo que teníamos, que es el criterio de la suma de Einstein y la delta de Kronecker. Para un n arbitrario, me está diciendo evaluar esta expresión. Un n arbitrario, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta suma, vean que aquí yo tengo un par de índices repetidos, que son el índice i. Entonces, esta suma va a ir desde 1 hasta n. Entonces, lo voy a llamar q, aplicando el criterio de la suma al par de índices repetidos i. En una expresión solo puede haber un par, bueno, perdón, la suma o el criterio de la suma de Einstein solo se aplica a un par de índices repetidos. Si tuviéramos 3 índices repetidos, no se aplica, solo se aplica a un par de índices repetidos. Si tuviéramos 4, 5 o cualquier otro número distinto de 2, no se aplica, solo a un par de índices repetidos. Cuando tenemos un par de índices repetidos, podemos aplicar el criterio de la suma. Entonces, aquí tengo un par de índices repetidos, que en este caso es el índice i, y vamos a tomar que j va desde 1 hasta n, ¿no? No sé si eso es un dato importante. A ver, vamos a ver. ¿Por qué j va desde 1 hasta n? Porque la suma va hasta n. Vean que i es el índice mudo, y j es el índice libre. J es el índice libre porque le puedo dar cualquier valor entre 1 y n. Aquí debería ser 1, mil disculpas. J puede tomar cualquier valor entre 1 y n. I es el índice mudo porque lo puedo reemplazar, por ejemplo, por k, y la expresión no cambiaría. A ver, entonces vamos a realizar la suma hasta n. Entonces, evaluado en 1, más evaluado en 2, más evaluado en 3, más... continuamos, hasta evaluado en j, continuamos con la suma, hasta evaluado en n, ¿no? Ya. Bueno, aquí está justamente lo importante, es que j va desde 1 hasta n. Esto les vuelvo a repetir, es hasta 1. O si no, esto debería ser una desigualdad estricta, ¿no? O sea, debería ser j estrictamente mayor que 0. A ver, entonces de aquí, ¿qué es lo que nos va a quedar? A ver, ¿cuándo esto va a ser 1? Cuando estos dos índices sean iguales, ¿no? Entonces vean que en este caso hay un término para el cual va a coincidir, ¿no? J, J. Entonces, cuando los índices son iguales, cuando estos de acá son iguales, la delta de Kronecker vale 1. A ver, entonces este de aquí va a ser 0. ¿Por qué? Porque este de acá, este 1 va a ser distinto de este J. Por lo tanto, vale 0. Este 2 que está acá va a ser distinto de este J. Va a ser 0. Este 3 va a ser distinto de este J y va a ser 0. En cambio, va a haber un J tal que este de aquí va a ser igual a este, ¿no? O sea, vean que esto va avanzando, ¿no? 1, 2, 3, hasta J, hasta N. Y hay un momento en el que este que está avanzando va a ser igual a J, o sea, este J que está aquí como subíndice. Entonces, este va a ser el único que se va a quedar. Todos los demás van a ser 0. ¿Por qué? Porque este va a ser distinto, estos índices van a ser distintos, estos van a ser distintos. Todos los que están para acá, sus índices van a ser distintos, y todos los que están para acá, sus índices van a ser distintos. Es por eso que solo se queda este que está aquí. Ahora, ¿esto cuánto vale? Si sus índices son iguales, pues vale 1, ¿no? Y me va a quedar XJ. Por lo tanto, esta expresión que está acá va a ser igual a esto, solo a XJ. Vean que esto lo podemos ver de la siguiente forma. Se simplifican las I's y este J pasa a reemplazar el I. Y este de aquí se vuelve 1, ¿no? Es una regla mnemotécnica para verlo. Se tachan las I's y el J pasa para acá. Y me queda el XJ ya directamente. Otro ejemplo. Para n arbitrario, evaluar estas tres expresiones, ¿no? Que involucran la delta de Kronecker. ¿Qué tenemos más abajo? Tenemos más ejemplos, muchísimos más ejemplos. Ya. Sí, estamos bien. Vamos a llegar hasta donde quiero llegar. ¿Dónde estábamos? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Tal vez aquí, antes de que pasemos a ver más ejemplos. ¿Hay alguna duda o no? Ya, entonces veremos No, sí. no o sí.
Ah, ya. ¿Se comprende todo? Oxi, oxi, uno, Ya, sí. oxi, en el ejercicio que hemos hecho, como J iba a variar desde uno hasta N, no había dicho, el primer término no tendría que ser igual, o sea, el símbolo de delta de Kronecker, de ese símbolo no tendría que ser uno, ¿Ese de acá? porque va a ser, van a tener, sí, Ah, ya. porque J va a partir desde uno hasta N. Ya, ya, a ver. Ya, es una muy buena pregunta. A ver, vamos a hacer pasar primero este conceptito que está acá, ¿no? Entonces, cuando los índices son iguales, o sea que hay tres formas de expresarlo, como subíndices, un subíndice y un superíndice, o dos superíndices, ¿no? Cuando los índices son iguales, vale uno, y cuando son distintos, vale cero, ya. Entonces, creo que vale la pena ir a este problemita de acá, un poco distinguir entre lo que es un índice mudo y un índice libre. A ver, este de aquí, el i, es un índice mudo. ¿Por qué? Porque lo podemos intercambiar por cualquier otro índice. Por ejemplo, si yo decidiera colocar aquí m en vez de i, entonces me representaría la misma suma, porque debería ser una suma con respecto al índice i. Ahora vean que j y k pueden tomar cualquier valor entre uno y 4. Entre uno y 4 pueden tomar cualquier valor. O sea, yo escojo qué valor toman. ¿Qué valor toman? Por ejemplo, aquí he escogido el valor de 2 y 3, ¿no? Y me da esto de aquí como resultado. Aquí he escogido j igual a 4 y k igual a 1 y me ha dado esta otra ecuación. O sea, para cada, para cada par de valores j y k que doy a esta expresión, voy a obtener una ecuación. Para cada par de valores que le doy a la expresión, voy a obtener dos ecuaciones. Perdón. Para cada par de valores de j y k que doy, voy a obtener una ecuación. Voy a obtener una ecuación. Y es justamente por eso que les llamo libres. J y K son índices libres porque les puedo dar cualquier valor en este intervalo a los dos. Cualquier par de valores les puedo dar. Por ejemplo, les podría dar I igual a 2 y J igual a 2. Es justamente por eso que se llaman libres. E I se llama índice mudo porque lo puedo reemplazar y la expresión no cambia. Ahora vamos a ir a la pregunta que nos hacían, ¿no? Aquí I es un índice mudo. ¿Por qué? Porque lo podría cambiar, por ejemplo, por K y la expresión no cambiaría. Ahora J vean que no está repetido. J está solito, está J. Y por lo tanto es un índice libre. ¿Qué quiere decir que sea un índice libre? Quiere decir que puedo tomar cualquier valor entre 1 y n. O sea, podría tomar el valor 1, 2, 3, 4, 5, hasta n. Cualquier valor entre 1 y n puede tomar. Por ejemplo, el valor j es un valor en particular. Es un valor en particular. O sea, este j es un número entre 1 y n. Es un número entre 1 y n. Entonces, cuando vamos a realizar la suma, evaluada en 1, evaluada en 2, evaluada en 3, va a haber un momento en que esta suma va a llegar a igualar a j, ¿no? Y luego lo va a superar hasta llegar hasta n. Entonces, vean que j va a ser distinto de 1, j va a ser distinto de 2, j va a ser distinto de 3, pero j va a ser igual a j en un, en un cierto término, y luego j va a ser igual a n. Entonces, este de aquí, este j es distinto de este 1, este j es distinto de este 2, este j es distinto de este 3, pero va a haber un momento en el que van a ser iguales. Entonces, este va a ser 0, este va a ser 0, este va a ser 0, y este igual va a ser 0. Todos los que están para acá van a ser 0 y todos los que están para acá van a ser 0. A excepción de este, ¿por qué? Porque en este los índices son iguales. Entonces, aquí este perdón, este delta JJ se va a volver 1 por la definición de la delta de Kronecker, ¿no? Si los índices son iguales, esto vale 1. Y solo me voy a quedar con el XJ. Entonces, todo esto va a ser igual a XJ. Este J de aquí, vuelvo a repetir, es un valor entre 1 y n. Podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3, podría ser 4. Por ejemplo, si J fuera igual a 1, este de aquí sería igual a 1, ¿no? J igual a 1 aquí, digamos. Vamos a reemplazar. Solo digamos que reemplazamos J igual a 1 acá. Entonces, vean que todos los que están aquí se van a anular, a excepción de este, ¿no? Y me va a quedar X1. X1. Ahora, supongamos que tomo J igual a 3. Entonces, aquí voy a reemplazar 3,
3, 3, 3, 3. Entonces, este se va a anular porque va a ser 1, 3. Este se va a anular porque va a ser 2, 3. Este no se va a anular porque va a ser 3, 3. Este va a ser J3. No, 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 a ver, estoy un poco complicando. Todos se van a anular menos este que está acá. Menos este que está acá. Aquí no se me ocurre todavía cuál sería la justificación. A ver, aquí va a ser 3, ¿no? N va a ser distinto de 3, este se va a anular. Aquí, ¿qué pasaría? Si J fuera igual a 3, creo que este sería igual a este, ¿no? ¿O no? Porque solo en un solo término nomás se van a igualar los índices. Y lo mismo pasaba cuando tomaba J igual a 1. Si J es igual a 1, esta situación cuando los índices se igualan, ¿en qué término se va a dar? En el primer término, ¿no? Esto de aquí se podría dar en el primer término, en el segundo término, en el tercer término. Pero aquí se está dando, por ejemplo, en el jésimo término. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que J lo estoy tomando entre 1 y N, ¿no? No sé si confundí más o respondí la pregunta. Sí, Axi, ya le he comprendido bien. Pensaba que J tenía que ir 1, 2, 3 y algo así, pero ahora sí ya le he comprendido bien. Ah, ya. Gracias, Axi. Entonces, vuelvo a repetir, la suma se va a hacer cuando los índices son repetidos. Cuando tengamos un índice suelto, ese índice puede tomar cualquier valor entre 1 y N. Uno escoge arbitrariamente. Ya. Bien, entonces pasemos al siguiente ejemplo. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar estas expresiones. Evaluar estas expresiones para un n arbitrario, para un n entero positivo arbitrario. Entonces, vamos primero con este de acá. Q igual a delta sub II. Entonces, vean que este es un símbolo con dos índices repetidos. Entonces, tengo que sumar con respecto a ese par de índices. Vean que aquí yo podría cambiar I por K y no pasaría nada. O podría cambiar I por J y la expresión seguiría siendo la misma. Por eso este índice se le llama índice mudo. Bien, entonces vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, evaluado en 1 va a ser, o sea, esto evaluado en 1 más esto evaluado en 2 hasta esto evaluado en n, ¿no? Bueno, aquí me falta un n más. Entonces, esto como el índice es igual, va a ser 1. Como los índices son iguales, va a ser 1. Esto igual va a ser 1. Entonces, ¿cuántos términos tengo? Va a ser n, ¿no? N términos. N veces 1 va a ser n. Por lo tanto, esto de aquí es n. Vamos con el siguiente. Vamos a ver esto, cómo nos va. A ver. Vean que aquí tengo el producto de dos deltas, ¿no? Y vean que este es un término con dos pares de índices repetidos. El par I y el par J. El par I y el par J, ¿no? Vamos a hacer la suma con respecto primero de I. Ustedes pueden hacerlo con respecto de J, no hay ningún problema. Yo lo voy a hacer con respecto de I. ¿Cómo nos va a ver con respecto de I? Entonces va a ser esto evaluado en I igual a 1. Esto más esto evaluado en I igual a 2. Más esto evaluado en I igual a 3. Continuamos hasta I igual a N, ¿no? Entonces ya tenemos esta suma, ¿no? Con N términos. Ahora, cada uno de estos términos lo tenemos que, lo tenemos que desarrollar, ¿no? Porque, por ejemplo, este término tiene un par de índices repetidos. Ese par de índices es el par J. Lo propio para este, ¿no? Tiene un par de índices repetidos y es el par J. Este también tiene un par de índices repetidos y es el par J. Y aquí lo propio. Entonces, vamos primero con este. Entonces, que tome los valores, ¿no? Evaluado en 1. O sea, vean que son los según este y este, ¿no? 1, 2, hasta n, ¿no? Lo propio para este segundo término de acá, para este de acá. 1, 2, hasta n, ¿no? Y lo propio para este que está aquí, el último. Va a ser esto evaluado en 1, perdón, este de aquí evaluado en j igual a 1, más esto evaluado en j igual a 2, más esto, continuamos, más esto evaluado en j igual a n, ¿no? Entonces vean lo siguiente. Aquí, ¿qué tengo? Tengo delta 1 por delta 1. Este es el único término que se va a quedar y se va a hacer 1. Aquí voy a tener, vean que son índices distintos, va a ser 0. Y todos los que siguen van a tener índices distintos. Por lo tanto, van a ser 0 también.
Aquí lo propio, este va a ser 0, porque vean que delta de 2, 1, como sus índices son distintos, este es 0, este también es 0, este es 1 por 1, ¿no? Entonces, este término es 1. Aquí lo propio, vamos a tener índices distintos. ¿Qué índices vamos a tener? Vamos a tener delta de 2, 3, vamos a tener delta de 2, 3, delta de 2, 4, delta de 2, 5, hasta delta de 2n, por lo tanto, todos son 0 a excepción de este, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a tener? Delta de n, aquí tenemos delta de n1, como son distintos es 0, delta de n2, como son distintos es 0, y continuamos hasta acá, ¿no? Delta de nn, esto es de 100 es 1. Entonces, esto de aquí es igual a 1, esto de aquí es igual a 1, continuamos, y esto de aquí es igual a 1. Entonces es 1 más 1, continuamos 1. Entonces, como son n términos, va a ser n veces 1, por lo tanto, esto va a ser igual a n. Este problema te parece un poquito complicado, ¿no? Pero les rogaría que lo revisen bien y creo que sería un poco más didáctico si este n fuera igual, digamos, a 4, ¿no? N igual a 4 o n igual a 3 para poder ver todos los términos y verificar que efectivamente se van a anular. Pero como pueden ver aquí, por ejemplo, este de aquí es delta de 1, 1, ¿no? Aquí voy a tener delta de 1, 2, delta de 1, 3, delta de 1, 4, hasta delta de 1n. En el único lugar donde los índices están siendo iguales es acá. Aquí lo propio, delta de 2, 1 es distinto, por lo tanto es 0. Delta de 2, 2, este se queda. Delta de 2, 3, delta de 2, 4, hasta delta de 2n, todo se anula. Y lo propio pasa para este. Entonces de ahí voy a tener n veces 1, ¿no? Y eso me va a dar n, ¿no? Otra forma más sencilla de hacerlo y utilizando lo que habíamos visto aquí en el anterior punto es esta. A ver, ¿cómo nos va con esto? No sé por qué aquí hay puntos suspensivos. Lo que queremos es desarrollar esto que tenemos aquí, ¿no? Entonces, primero voy a desarrollar con respecto de i. Y me va a quedar esto que tenemos acá. Entonces, vean que j, otra vez aquí mil disculpas, esto va desde 1 hasta n. J va a variar desde 1 hasta n, ¿no? Entonces, vean que esto va a ir de la siguiente manera. Delta de 1j, delta de 2j, delta de 3j, hasta delta de jj, más delta de nj. Entonces, vean que aquí, este de aquí, sus índices son distintos, por lo tanto, se hace 0. Sus índices son distintos, por lo tanto, se hace 0. Sus índices son distintos, por lo tanto, se hace 0. Ese es el único que queda. Y este de acá, sus índices son distintos, ¿no? Por lo tanto, se hace 0. Y de ahí, ¿qué vamos a obtener? Ah, no, estoy mal. No me había fijado que está acá. A ver, otra vez, de nuevo. Lo que queremos es otra vez desarrollar esto, pero por otro método. Entonces, lo que vamos a hacer es primero sumar con respecto de i, ¿no? Como lo habíamos hecho acá. Aquí habíamos sumado con respecto de i. Lo que quiero que vean aquí es lo siguiente, es que este i está variando desde 1 hasta n, pero j también varía desde 1 hasta n. Vean que este 1 va avanzando hasta n, y j está entre 1 y n. Entonces va a haber un momento, o va a haber un término, mejor dicho, va a haber un término en el que se van a igualar los índices. Va a haber un momento en el que se van a igualar los índices. Vean que esta suma que está acá es la misma que esta suma, solo que aquí estoy anotando este término, donde este i que está avanzando toma el valor de j. O sea, este i va avanzando entre 1 y n, y hay un momento en el que este i va a alcanzar a j, o va a haber un término en el que este i va a alcanzar a j, y va a ser este término que tenemos acá. Ahora vamos a ver cómo hemos desarrollado esto que tenemos aquí. Lo hemos desarrollado de la siguiente forma. Vamos a desarrollar cada uno de estos términos, pero aquí hay algo que no me convence. A ver. Ya. Aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Vean que este de aquí, cuando vamos a sumar con respecto de j, solo en un término nomás, esto va a ser distinto de 0, esta suma. Solo un término de esta suma va a ser distinto de 0. ¿Y eso cuándo se va a dar? Cuando j sea igual a 1, ¿no? Cuando j sea igual a 1.
Solo un término de esta suma va a ser distinto de, solo un término de esta suma va a ser distinto de cero. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando j es igual a 2. Este término que está acá, solo va a ser, bueno, esta suma, esta de aquí es una suma porque hay un par de índices repetidos. Va a tener n términos, ¿no? Esta suma va a tener n términos y solo uno de esos n términos va a ser distinto de cero. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando esto sea, cuando este j sea igual a 3. Y eso es justamente la observación que estamos haciendo, ¿no? Acá. De entrada ya lo estamos anotando de esta forma nomás. Y esto de aquí, ¿cómo lo podríamos ahora sintetizar? Vean que esto de aquí lo podríamos ver como una suma, ¿no? No, no lo podríamos ver como una suma. Sí, sí, sí lo podríamos ver como una suma. Vean lo que estamos haciendo aquí. Este delta de 1, 1 lo estoy volviendo 1, 1, 1. Solo un delta nomás lo estoy volviendo 1. Solo este de acá lo estoy volviendo 1. Este de aquí es igual 1, 1, 1, 1, ¿no? Porque sus índices son repetidos, ¿no? Como habíamos dicho, la delta de Kronecker vale 1 cuando sus índices son iguales y vale 0 cuando sus índices son distintos. Entonces, de ahí me va a quedar esta expresión que está acá. Y esto de aquí lo puedo sintetizar de esta forma, delta de II, ¿no? Pero delta de I sub I, ¿a qué era igual? Era igual a N, ¿no? Entonces, de ahí ya tenemos esto, utilizando el resultado del problema anterior. Parece que me compliqué aquí un poco, ¿no? Pero hemos hallado el mismo resultado. Ahora vean que hay otra forma más sencilla, y es una regla mnemotécnica. Vean que aquí tengo estos símbolos. Lo que tengo que hacer es tachar esta I con esta otra I, y este J pasa acá, a reemplazar la I que he tachado. O equivalentemente podría tachar las J's, y este I que me queda acá, pasa a reemplazar el J que he tachado. Y ahí tendría delta de I sub I. Y eso ya por el problema anterior sabemos que es igual a n, ¿no? Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Ahora vamos al tercero. El tercero hay que desarrollar esto que tenemos acá. El tercero es el siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Vean que tenemos una expresión con 3 pares de índices repetidos. Tenemos una expresión con 3 pares, de índices repetidos. Tenemos el par I, el par J y el par K. Entonces, eso quiere decir que podemos hacer la suma con respecto de I, con respecto de J y con respecto de K. Ahora aquí voy a hacer esto ya sin desarrollar las sumas. ¿Cuándo esto se va, cuándo esto va a ser distinto de cero? Cuando sus índices sean iguales. Entonces voy a igualar índices. Voy a igualar J con I. O sea, J igual a I, voy a decir. J igual a I, y se iguala. Entonces, esto, como tiene los índices repetidos, se va a volver 1 y solo me va a quedar este. Y lo propio, ¿cuándo esto va a ser distinto de 0? ¿Cuándo este símbolo va a ser distinto de 0? Cuando sus índices sean iguales. Entonces lo voy a igualar con I. Entonces voy a colocar K igual a I, K igual a I, y me va a quedar esto. Y esto es 1, ¿no? Porque tiene los índices repetidos. Me queda C sub I. Eso es justamente lo que les estaba diciendo hace rato. Aquí, por ejemplo, igualemos los índices. I igual a J, por ejemplo, pongamos. I igual a J. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar delta de sub JJ, eso se va a hacer 1 y aquí voy a tener delta de JJ, ¿no? Pero como es un índice mudo, lo podría cambiar y va a ser igual a delta de II, ¿no? O podría ser lo contrario, podría ser igualar J con I, ¿no? Entonces aquí en vez de J le voy a colocar I. Y me va a quedar delta de II, eso se va a hacer 1. Y aquí me va a quedar delta de II y me va a quedar lo que tenía en el punto anterior, ¿no? Que va a ser n. Bueno, aquí está esta forma alternativa, ¿no? Que es igualando índices. Entonces, lo que deberían hacer aquí es verificar que efectivamente esto está bien, ¿no? Pero desarrollando las sumas. Aquí esto está con igualación de índices. ¿Cuándo esta delta va a ser distinto de 0? Cuando j sea igual a i. ¿Cuándo esto va a ser distinto de 0? Cuando j sea igual a i. Por eso estoy igualando j con i. Y voy a obtener esto. Entonces, esto se va a volver 1. Ya. Luego me va a quedar solo esto. Y luego aquí, ¿cuándo esto va a ser distinto de 0? Cuando i sea igual a k. Entonces, en vez de k le voy a colocar i. Y esto va a ser 1, ¿no? Y me va a quedar esto.
Y aquí ya tengo un par de índices repetidos y ahí realicé la suma. Aquí me parece que hay un poco de cabida a la confusión, pero no sé si alguien ve por qué alguien podría confundirse. Acá.